Quizás alguien por ahí quiera seguir profundizando en cosas de la primera meditación. Yo creo que lo puede seguir haciendo estos días. Es bueno que la oración la hagan todos los días, que le dediquen un tiempecito a encontrarse con Dios nuestro Señor, más allá de lo que puedan llegar a rezar, que puedan orar. Orar es abrirle el corazón a Jesús. Orar es decirle las cosas como a un buen amigo. Eso es orar. No tanto repetir cosas leídas o aprendidas de memoria, sino sentarse frente a Él, hincarse en un rinconcito de la casa, qué sé yo, y hablarle. Como se dice, entre comillas, a lo pelón, ¿verdad? Te estoy hablando, Señor, a ti. Y eso es la oración. Y en la oración, cuando la vamos haciendo, pues sí es cierto que vamos descubriendo cada vez más a Dios, porque es una realidad. Pero también en la medida en que vamos descubriendo nosotros a Dios, digamos que Él se encarga de revelarnos a nosotros mismos quiénes somos. Y entonces empezamos a cambiar, empezamos a transformarnos. No quizás porque estemos haciendo un gran esfuerzo, como se diría entre los maestros espirituales, de ascesis de la voluntad o de ascesis espiritual. Esto es en donde se involucra la voluntad, el corazón y el esfuerzo y tal, estás ahí como picando duro, sino que más bien pues es Él el que dice, bueno, tú te estás acercando a mí, yo te voy a revelar quién soy, y revelándote quién soy, te voy a revelar quién eres. Así es Dios. Por eso cuando nos acercamos a Él, en oración, sobre todo en oración, empezamos a conocernos mejor. Y es curioso porque conociéndonos mejor, como de que empezamos a descubrir todo lo que tenemos dentro, y en esa interioridad, pues también lo descubrimos a Él, con más fuerza. Y entonces aquellas palabras de nuestro Señor en Juan 16, cuando dice que el Padre y Él harán morada en nosotros, digamos que se vuelven no nada más un concepto que sabemos o que conocemos, se vuelve una realidad experiencial en nuestra vida. Y de eso se trata. En el fondo, se trata de encontrarnos con Dios, de dejarnos encontrar por Él. Y que Él haga con nosotros lo que mejor le parezca, porque eso va a ser lo mejor para cada uno. Quiero comenzar esta meditación con esta lectura de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, y se extiende hasta el capítulo 6, versículo 2. Es una lectura breve, bonita al mismo tiempo, y que puede ser hasta de una cierta carga teológica, ¿verdad? Decimos, es que cuando la leemos no entendemos del todo lo que está diciendo San Pablo, porque San Pablo, pues sí, a veces dice cosas que como de que no sabemos cómo desentrañar bien. Vamos a intentar hacerlo en esta ocasión. Dice San Pablo así: somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A Cristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice Él en la Escritura: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Pues este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Y ahí termina esta lectura.
San Pablo, como ven, pues siempre como de que habla de un modo muy profundo. San Pablo, recuerden que fue formado en las mejores escuelas de los judíos. Él le aprendió pues, a Gamaliel y, en fin, tuvo mucha formación San Pablo, ¿no? Persiguió a los cristianos hasta que llegó el momento de su conversión, lo pueden leer en Hechos. Y cuando se convierte dice, ahora sí, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Fíjense, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Cómo era San Pablo consciente de esto? O sea, ¿cómo él podía afirmar tal cosa? No había, por ejemplo, en ese entonces, ahora podemos decir, a ver, busca un documento de la iglesia, igual una encíclica, igual algo, como para no equivocarnos, ¿verdad? De que efectivamente Cristo puede vivir en nosotros. En los tiempos de San Pablo tampoco había una Biblia como tal, eso se vino a escribir años después. ¿Cómo era San Pablo consciente de que Cristo vivía en él y de que ya no era Pablo, ya no era Saulo, sino era Cristo? Por la experiencia que se dejó hacer de Dios en su propia vida. ¿Y qué tuvo que hacer Pablo para vivir esa experiencia de Dios? Tuvo que irse literal como desprendiendo de tantas cosas. Creencias que había tenido y que eran buenas. Creencias que lo habían mantenido como un fiel judío. Y entonces él se empieza a desprender y dice, a ver, espérame, ¿no? La experiencia que yo estoy haciendo de Jesucristo es diferente de la que me han contado. Es diferente de la que yo he visto. Es incluso diferente de cuando vi a ese muchacho y un odio me surgió del fondo y dije, infiel, hay que apedrearlo. Yo mismo di la orden de que lo apedrearan y empezó a sangrar hasta que murió. San Esteban. Pero después me encontré con Cristo. O quizás Cristo me encontró antes a mí. Y entonces permitió Él una ceguera temporal para que yo, con los ojos del Espíritu, lo empezara a descubrir. Y dejé de ser Saulo para ser Pablo. ¿Qué es lo que dejas de ser tú para empezar a ser de Cristo? No es algo fácil, ¿eh? Es todo un reto. Se requiere de mucho valor, más que de voluntad, de mucho valor, de valentía, de decir, ok, Señor, si tú me quieres dar una ceguera temporal para que te descubra mejor, adelante. Si tú me estás buscando, ayúdame a dejarme encontrar por ti, porque quizás me estoy escondiendo de ti. Y cuando San Pablo entonces dice eso, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y vivo en la fe del Hijo de Dios, que me salvó y se entregó por mí. Qué preciosa cita bíblica, de verdad. Pero qué maravilla de cita bíblica. Porque no es nada más, creo ahí en Él que se entregó por mí, que murió por mí. ¿Tú de quién puedes afirmar? ¿De quién puedes afirmar? Que te amó tanto que incluso dio la vida por ti. Yo no he conocido a una persona que diga eso. Una. Quizás tampoco se han visto en la situación, ¿verdad? Pero así de morir porque te amo y me salvó. Y ahí está la palabra clave. Jesucristo nos salva. Todo el camino cuaresmal que estamos viviendo, toda la penitencia que podemos llegar a experimentar, lo que ustedes quieran, y los vestidos rotos que tengamos por ahí. A ver, en el fondo se trata de la redención. La redención del hombre, la redención del corazón, la redención en Cristo de cada uno de nosotros. Cuando San Pablo nos invita a reconciliarnos con Dios, dice, en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios.
Imagínense a Pablo cómo estaba ante aquella comunidad de Corinto y los ve a aquellos, pero no solo divididos entre ellos mismos, al punto tal que les habla incluso sobre qué es la caridad en 1 Corintios 13, sino que él mismo los ve separados de Dios. Porque ¿quién puede amar a Dios que no ame a su prójimo? Ya lo dice la primera carta de San Juan. ¿Cómo puedes decir amo a Dios cuando a tu prójimo ni siquiera lo tratas? Ni siquiera le dices, perdón, me equivoqué. Ah, pero es que cómo nos gusta guardarnos susceptibilidades. Y esas nos matan. Nos matan no solo con el prójimo, nos matan con Dios. Y esta cuaresma, te aseguro que si piensas en alguna persona, ¿qué le sacas la vuelta? En alguna persona que te peleaste y ni siquiera por algo importante. Fue por una tontería. Pero pues ya no nos vamos a hablar. Piensa que incluso esa actitud de tu corazón te puede estar separando fuertemente de Dios. No digo que tampoco vayas con las personas más tóxicas, porque luego realmente hay gente que quiere ser mala. Pues bueno, hay gente que quiere ser mala, ¿verdad? Pero hay gente que dice, oye, perdóname, realmente fue un error, fue una equivocación. Y la regué. Vencer la soberbia del corazón es desgarrar el corazón. Y cuando nos reconciliamos con nuestros hermanos, evidentemente viene la reconciliación con Dios. Reconciliarnos con Dios, ¿qué significa? No significa perdonar. De hecho, el perdón y la reconciliación son dos cosas diferentes. Muchas veces al sacramento se le dice sacramento de la reconciliación. Hay quien le dice confesión, sacramento del perdón y tiene varios títulos. Pero fíjense, si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, que tienen que perdonar a alguien que ya ha fallecido, ustedes lo podrían hacer. Porque el perdón implica una actitud de fondo en donde se desea libertad interior. Y entonces yo perdono y dejo aquello como en el olvido. La reconciliación, si alguien ha fallecido y uno sigue vivo, pues no te puedes reconciliar con esa persona porque esa persona ya no está ahí para estar con ella. La misma palabra, reconciliación, significa eso, ¿verdad? O sea, el volver a juntarse con. Aquí San Pablo dice, reconciliaos con Dios. Esto es, vuelvan a Él. La misma invitación del profeta Joel. Conviértanse a Dios. Reconcíliense con Él. Y a veces reconciliarnos con Dios, querido, es difícil, pues porque su voluntad, como de que no la aceptamos, ¿verdad? O sea, somos amigos de Dios cuando las cosas marchan bien, a todo dar. Pero cuando las cosas empiezan a marchar mal, mira, ya estoy empezando a dudar de Dios, ¿eh? Porque si Dios existiera, me estaría ayudando. Porque si Dios existiera, mi familia no pasaría por esto que estamos pasando. Porque si Dios existiera y si Dios realmente me amara como tú lo dices, Padrecito, las cosas serían diferentes. Ah, caray. Entonces, ¿queremos a Dios solamente en las buenas? Pues eso no es amor. Eso no es ni siquiera estar junto con Él. Es como si tu pareja te dice, mira, en las buenas estoy contigo, pero en las malas apenas hay algo que no me gusta, ahí te ves, ¿verdad? Oye, pues no, o sea, es que no se trata de eso. El amor es muy diferente. Reconciliaos con Dios. ¿Estarás quizás enojado o enojada con Dios por algo que ha permitido en tu vida? ¿O por un favor que no te ha cumplido simplemente? Quizás es un enojo que ni siquiera has logrado verbalizar todavía, que ni siquiera le has puesto palabra o nombre, que no lo has conceptualizado, pero que en el fondo está ahí. Y dices, mira, me pasó esto y todavía no logro superar ese evento en mi vida. Y me parece que Dios tampoco estuvo ahí,
Porque si Dios hubiera estado ahí, la cosa hubiera sido diferente. Pues quizás ahí hay un enojo. Quizás ahí hay una inconformidad, ¿verdad? Es que yo no acepto eso de Dios. Es que unirme a su voluntad es que es tan difícil. Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Significa convertirnos, estar con Él, amar, aceptar y abrazar su voluntad. No porque la voluntad de Dios sea así como casi que ajena a la nuestra. Y esto es algo que tenemos que entender muy bien. A veces nosotros podemos llegar a creer, eso es parte del pecado original. Decir, bueno, a ver, mi voluntad, la de fulanito, la de fulanita, por no poner nombres, es esta. Y yo creo que esa voluntad, pues es la mejor, porque yo la pensé, yo la he planeado, yo la he construido, y ahí voy a encontrar lo que quiero, ahí voy a encontrar lo que busco, ahí voy a ser feliz, ahí no me va a faltar nada. Y seguramente como Dios es bueno, Dios quiere eso para mí. Y de repente sucede algo. Siempre hay desgracias en la vida, de cualquier tipo, ¿no? Económicas, familiares, de amistades, de lo que quieran, ¿no? Laborales, de lo que sea. Sucede una desgracia. Y Señor, es que tu voluntad para mí es tan pesada, porque tú estás queriendo para mí eso. ¿Qué he hecho yo de mal? Pero es que no has hecho nada de mal. Es que Dios realmente quiere el bien para ti. Pero si quiere el bien para mí, Padre, entonces, ¿por qué está haciendo esto? Significa que Dios no lo quiere. ¿Y su voluntad en dónde está entonces? Y esta pregunta no es nada fácil de responder. Pero en pocas palabras se los voy a decir. La voluntad de Dios está ahí en el desarrollo de tu presente. Porque Dios o quiere las cosas o las permite. Si Dios las quiere, es para tu bien. Si Dios las permite, es porque sabe que permitiéndolas va a poder hacer algo mucho mejor de lo que no permitiéndolo hubiera sucedido. Parece trabalenguas, pero no lo es. Y entonces reconciliarnos con Dios es aceptar que su voluntad se manifiesta en el aquí y en el ahora. Es aceptar que Él quiere lo que me está sucediendo y que yo tengo un camino que hacer hacia Él para descubrirlo, para encontrarlo. Encuentro a Dios en las cosas buenas, pero en las cosas malas no. Es justo ahí en donde hay que encontrarlo. De verdad. Dios está presente en tus desgracias. Y cuando esa presencia se vuelve patente por la escucha interior, como San Pablo, que en su ceguera descubrió a Dios, y es una desgracia una ceguera, es ahí cuando entonces logramos adecuarnos a su voluntad, cuando logramos convertirnos, cuando hacemos lo que dice aquí San Pablo, reconcíliense con Dios. Señor, ya no estoy enojado contigo, ya no estoy enojada contigo. Yo sé que en ese momento horrible, ni siquiera quiero acordarme bien, estuviste tú presente. Y si tú estuviste presente, Señor, ahora yo estoy en paz. Eso llévenlo a la oración. Porque eso es bien difícil. Y cada uno de ustedes aquí tiene más de una situación que escuchando esto puede identificar. Señor, yo sé que en mi desgracia tú has estado y quiero reconciliarme contigo. Ya no quiero tener enojos escondidos, susceptibilidades veladas.
No quiero sentirme como si realmente no me amaras, porque ya vi que eres compasivo y misericordioso. Más adelante, San Pablo dice, a Cristo que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. En el Antiguo Testamento, ustedes se acordarán, pues siempre estaban los sacrificios de los animales, ¿verdad? Y entonces mataban a los animalitos o los pichones o los cabritos, dependiendo de cuánto dinero tenían, para ofrecerlos, se juntaban varias familias, hacían el holocausto y entonces así se agradaba a Dios. Incluso la fiesta de Yom Kippur, es la que es la fiesta de la purificación de los judíos. Pues ellos también ayunan y no hacen nada porque dicen, bueno, tenemos que purificarnos, ¿verdad? Y entonces en esa fiesta siempre lo que sucedía era, había dos animalitos y uno era como una especie de chivo expiatorio y otro era el que sacrificaban. Entonces, al que iban a sacrificar, lo mataban y con esa sangre rociaban al otro animal. Y ese otro animal lo echaban fuera del pueblo, lo mandaban al desierto a que muriera solo. Y entonces los judíos dicen, bueno, ese es el modo en cómo nosotros ponemos el pecado en ese animalito y ese animalito va a ir a morir. Entonces alejamos al pecado de nosotros, alejamos lo impuro de nosotros y hacemos el sacrificio de este otro animal a Dios, en donde la grasa se va a quemar y la grasa, ya ven que incluso cuando hacen una carne asada hace mucho humo, bueno, pues todo ese humo que sube hacia Dios y ahí va nuestro sacrificio y luego nosotros nos quedamos ya sin la parte de la grasa, más bien con la parte de la carne. Una parte se la come el sacerdote y otra parte se la come el pueblo, porque el sacerdote pues es como el mediador, ¿no? Eh, y eso lo repetimos cada año. Y lo hacemos cada año porque, pues sí, ¿qué pecado puede quitar un animal, verdad? Somos seres humanos nosotros, con un corazón, con afectos, con voluntad, con inteligencia, con razón. Pues ¿qué pecado nos puede quitar un animal? Es el Cordero de Dios. Cuando Jesucristo es llamado Cordero de Dios, es justamente por esto. No es porque se les ocurrió un animalito por ahí de repente. Es porque el Cordero pues, era el sacrificado. Pero en esta ocasión, como dirá la carta a los hebreos también, ya no va a ser un animal que cada año tenemos que estar expiando nuestros pecados, porque va a ser el mismo Hijo de Dios, ese que acabamos de contemplar hace menos de 2 meses, como un niño, como un bebé que se carga entre brazos, tierno, sencillo, humilde. Bueno, a ese niño es al que vamos a sacrificar ahora, porque ese va a ser nuestro cordero. Ya no va a ser un cordero que es un animal, va a ser un cordero que es una persona, y esa persona resulta que es la segunda de la Trinidad, el Logos, Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. A Cristo que no conoció pecado, y claro que no conoce pecado nuestro Señor, porque es Dios. Dios, por definición, no es pecado, es todo lo opuesto al pecado. El pecado es la separación de Dios. La gracia es la unión con Dios. Y a Jesucristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Hay otras traducciones muy interesantes que dicen que lo revistió de pecado, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo es posible que al Hijo de Dios o a Dios mismo lo hagas pecado? Si va en contra de su misma naturaleza, ¿no? O sea, él siendo antipecado no puede ser pecado, por eso se reviste de pecado, toma las pieles del pecado, se hace solidario de la humanidad pecadora para hacer a los hombres solidarios de su obediencia y su justicia, ¿no? Hay una palabra eh,
La palabra pecado en griego se dice hamartía, hamartía. Y hamartía no significa tal cual pecado, significa error, significa desviación, significa, pues eso, ¿no? Como cuando alguien la riega, ¿no? En palabras más mexicanas. Eso es pecado. Cuando dice que nosotros pasamos a ser justicia de Dios en Él, wow, ¿qué significa? O sea, me estás diciendo que el Hijo de Dios, el Cordero, como lo conocemos, y cada vez que hay una misa decimos, este es el Cordero de Dios, ¿no? El Padre lo hizo pecado por nosotros para que nosotros mismos viniésemos a ser justos en Él. Esto significa que nosotros no podemos. Significa que dándonos cuenta de toda la historia judía, ellos tampoco podían, porque matando animales una vez al año no van a poder expiar sus pecados, no van a poder salvarse, evidentemente. Él es nuestro Salvador. Nosotros no podemos. Pero esto solo se logra cuando reconocemos nuestros pecados. Y ahí es cuando tenemos que empezar quizás a rascar un poquito, ¿verdad? La conciencia. Y decir, bueno, ¿qué hay en el fondo de mi conciencia? ¿En dónde me he equivocado realmente? ¿En dónde me he lastimado a mí como ser humano? ¿En dónde he repetido la misma historia del hijo pródigo que se va y se pierde y está ahí entre los marranos, entre el fango? A veces se escucha, ¿no? Ay, padre, pues es que yo no tengo pecados. Yo no sé. No, pues yo no. No, pues yo no peco. ¿Pues de qué? ¿Y menos en pandemia? No, pues no. Estoy solo, estoy sola. Pues de qué se va a pecar, ¿verdad? No, no. ¿Quién peca? Uf, el vecino. Cada vez que la basura me la echa, mire que... ¿Quién peca? No, mi esposa. Qué bárbaro. Me exige cada vez que llego al trabajo. Pero yo no, padre, yo no, de verdad que, pues que no. Yo creo que está la Inmaculada Concepción y quizás yo esté después. De verdad. O sea, es que no, es que casi no he pecado. Caray. ¿No? Aguas, si eso está en nuestro corazón, ¿no? Cuidado si eso pasa por nuestra mente. Pues es que todos los días me la paso rezando, padrecito, ¿verdad? Y que el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia, y luego me conecto a la misa en Facebook, y pues luego ahí también con los rezos de los santitos. Pues qué voy a andar pecando yo, ¿verdad? Hombre, claro que se peca. Hasta el justo peca 7 veces al día, dice la misma escritura. El justo, fíjense, si no peca de una vez en un mes, no sé en qué categoría entres, pero pues más o menos ahí de verdad, hay como con la Inmaculada Concepción, porque, caray, está muy difícil, ¿no? Tenemos que saber reconocer nuestro pecado para aceptar a Cristo como Salvador. Ser justicia de Dios en Él implica reconocer lo que nosotros le damos para que Él lo tome, asuma ese pecado y nos haga justos a nosotros. Porque todos nosotros, seres caídos, somos injustos y lo vemos a cada rato, ¿no? Por más que nos esforzamos, acabamos haciendo lo que no queríamos. San Pablo también lo dice por ahí en otra carta, ¿no? Hago el mal que no quiero y el bien que quiero no me sale. ¿No? Qué injusticia. A ver, es que es parte de la caída, es parte del pecado original. Pero tenemos que aceptar esa condición débil, frágil, limitada, rota, quebrada, el adjetivo que le quieran poner, herida,
Y aceptándola es cuando entonces voy a permitir que Jesucristo me haga justo ante el Padre. Si no, nunca voy a ser justo ante Dios. Para eso nos da a su Hijo, para redimirnos, para salvarnos. Pero no es gratis. No es gratis en el sentido que algo nos tiene que costar a nosotros. A él ya le costó la vida, a él le costó la encarnación, a él le costó la kenosis, como se dice, que es la humillación y el abajamiento más grande que pudo haber tenido Dios. Bueno, ¿y a nosotros qué nos va a costar? Ahí de repente, ¿quién puede decir, Padre Dios es tan bueno que a todos estamos salvados? Espérame, sí, pero no. Tienes que quererlo, tienes que buscarlo, tienes que convertirte, que reconciliarte, que decirle, Señor, que tú seas mi justicia y entonces ten mi pecado. Pero ten mi pecado, porque sé cuál es, ¿no? Y te lo entrego así de feo como no me gusta ni siquiera reconocerlo, caray, ¿no? Dicen que los oídos de los sacerdotes es el lugar más sucio del mundo, porque ahí llegan todos los pecados, ¿no? No por la cerilla, no piensen mal, ¿no? Eh, y la verdad es que es tremendo, pero cuando uno escucha la cantidad de pecados que hay, de verdad que genera tanta compasión, porque es Dios el que ha muerto por nosotros. No es el sacerdote el que murió por nadie, no, no, no. Es Jesucristo el que ha muerto. Es Jesucristo el que nos ha hecho justos, siempre y cuando nos reconciliemos. Y atención con eso. Es que yo no me quiero reconciliar con Dios, pero quiero ser justo. Pues no se puede, de verdad que no se puede. Son dos cosas distintas, son dos caminos opuestos. Es que la reconciliación implica conciencia, implica que le meto el corazón, implica que lo desgarro, implica que, ay, Padre, ¿cómo cuesta todo eso? Pues sí, pero al mismo tiempo, y esta es la maravilla, al mismo tiempo es en donde encuentras plenitud, en donde encuentras felicidad. Si has hecho la experiencia de dejarle a Dios toda tu miseria, de estar reconciliado en el sentido que lo estás buscando todos los días, desde que te levantas hasta que te duermes. Señor, ¿en dónde estás? Busco tu rostro, quiero encontrarte. Es maravilloso, es maravilloso. Vamos a pasar a el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. El Evangelio es más sencillo, entonces ahí sí les voy a dar más espacio para que ustedes lo vayan digiriendo. Ya lo pueden leer también cada uno, pero habla primero de la limosna en secreto. Es un pasaje que ya hemos visto, ya lo sabemos. Los tres elementos que la Cuaresma propone son la limosna, la oración y el ayuno. ¿Okay? Limosna. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de la gente. Vuestra justicia se traduce también como limosna, para que os vean. En tal caso no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y luego dice cómo hacer limosna. Más adelante en el versículo 5, cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para que los vea la gente. Y más adelante, versículo 16, habla del ayuno. Cuando ayunéis, no pongáis caras tristes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa, Padre? Estoy ayunando. Ay, pues al menos una sonrisita, ¿no? Es que estoy ayunando. No, no, no. No hay que poner caras tristes. No como los hipócritas, ¿no? Cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu cara,
para que tu ayuno sea visto no por la gente, sino por tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estas tres cosas, como les digo, son tres elementos de la Cuaresma que es bueno considerar vivir, ¿verdad? De algún modo, ya lo vimos en la meditación pasada. Es bueno que los vivamos, y el tipo de ayuno también pues, que nos pide nuestro Señor, ya lo vimos en el libro de Isaías. Nos invitan a practicar las obras buenas que hacen que el hombre, o sea, que el ser humano, ¿no?, sea justo ante Dios. Jesucristo se reviste de nuestro pecado para que nosotros seamos justos en Dios. Somos justos en cuanto que Dios, en cuanto que Jesucristo lo hace por nosotros. Pero ahora nosotros, pues también tenemos que ponerlo en acción, ¿verdad? Es como si yo te digo, mira, tú no te preocupes por tu casa. Te voy a comprar te voy a conseguir una casa, ¿ok? Entonces me muevo, te consigo una casa preciosa y te digo, bueno, ahí está tu casa y aquí están las llaves. Dices, oye, gracias, pero es que no sé, como que me da... Digo, o sea, mira, tú no tienes vivienda en este momento, no tienes ni dónde caer muerto, caray. Esa casa ya está a tu nombre, es tuya, la puedes aprovechar, está preciosa, está toda equipada, no te preocupes, ¿verdad? Es para ti, disfrútala. Y te doy las llaves. Es que no sé, de verdad me da un poquito de miedito. ¿Pero por qué? Ay, pues porque, pues no sé, yo no pagué nada, yo no la construí, yo, pues, ahí está, pero yo qué tengo que es para ti. Imagínense una persona que no entre a esa casa y que con las llaves se quede a dormir a la intemperie. Uno que diría, caramba, pues ¿qué te está pasando? Aprovecha lo que ya tienes. Te lo dieron gratis porque te aman. La redención y la justicia de la que hemos estado platicando es igual. Es una casa, es un regalazo de Dios. Mira, ahí está la redención, ahí está la justicia. ¿Cómo la vas a evitar? ¿Cómo vas a hacer que ese regalo sea, de hecho, algo que tú estás experimentando en tu propia vida? Limosna, oración y ayuno. Practicar las obras buenas, porque esas son las que hacen justo al hombre. Hemos sido justificados, pero nosotros también tenemos que estar en un trabajo de ser justos, haciendo siempre el bien a los demás. La oración, que sea una oración humilde. Ahí también la pueden leer ustedes, ¿no? Les enseña incluso el Padre Nuestro y tal. Que sea una oración humilde, una oración sin pretensiones ante Dios, ¿no? Una oración también sin vanagloria ante los hombres. Simplemente una oración que sea del corazón, más que de los labios. Señor, mi corazón desgarrado lo abro a ti. Y aquí está. Quizá no tengo muchas palabras que decirte, pero aquí está mi oración. Ese es mi modo de comunicarme contigo. Una oración humilde, no viendo a los hombres para caer en vanagloria, ni siquiera ser pretenciosos ante Dios. Señor, me presento ante ti con este gran ramillete que te he hecho, ¿verdad? Mira que es un ramillete de, ¿qué te puedo decir? 5,000 sacrificios, 10,000 rosarios, 3,000 misas. ¿En serio tú crees que una oración así es valiosa ante Dios? Más vale ser como la viuda que depositó 2 moneditas sin que nadie la viera. Pero Jesús sí la estaba viendo. Y voltea a él a ver a sus apóstoles y les dice, ¿ya vieron a esa mujer? No echó las arcas llenas de oro como el otro, en donde todo el mundo se dio cuenta. Pero su oración consistió en dar todo lo que tenía.
poner todo su corazón ahí. O como el otro que tampoco se va a rezar hasta adelante. Y desde atrás dice, Señor, me siento indigno de acercarme a ti. Y desde aquí quiero ponerte mi corazón abierto. Y el otro hasta adelante para que todo el mundo lo vea, ¿verdad? No digo que la oración, por lo tanto, sea más del corazón, más confiada en la bondad de Dios Padre que en mi gran locuacidad, ¿no? Que en mis grandes reflexiones o meditaciones o lucubraciones. Una oración totalmente entregada a Dios, una oración pobre. Qué maravilla es tener una oración pobre. Pobre en el sentido que no tiene muchos medios ricos. Simplemente me acerco ahí delante de nuestro Señor. Aquí estoy Jesús, aquí estoy Padre, aquí estoy Espíritu Santo. Esta es mi oración, sin manuales, sin cosas, sin... Es algo que brota del corazón. Y el ayuno finalmente, así ya de refilón se los menciono, el ayuno nos ayuda bien físicamente, ¿verdad? Que el ayuno no son dietas, es diferente. Una cosa es estar a dieta, la otra cosa es hacer ayuno. Cuando uno ayuna, el mismo cuerpo va reaccionando porque dice, oye, traigo hambre. Y como que nos ayuda eso a darnos cuenta que si el cuerpo está reaccionando ante la falta de alimento, el alma está gritando ante la falta de oración, ante la falta de encuentro con Dios. Hay que escucharla. Y es una dimensión del ayuno muy interesante. Pero hay un ayuno que es el ayuno espiritual, que es todavía más interesante. Ayunar de juicios, ayunar de críticas, ayunar de pensamientos negativos que me nublan la mente y que me llevan a ahogarme en un vaso de agua. Ayunar de la falta de perdón. Ayunar de tantas cosas que me alejan de Dios. Ese es el ayuno más difícil, de verdad. De repente me dicen, Padre, ya me propuse de sacrificio y de ayuno, pues eso, le voy a bajar al alcohol, por ejemplo, ¿no? Toda la cuaresma. Y ya sabe usted que me gusta mucho el alcohol, padre, de repente una cervecita, de repente, pues ese va a ser mi ayuno, ¿no? Está bien, no pasa nada, pero nos estamos quedando en la dimensión de los vestidos rotos, cuando Dios quiere corazones desgarrados. Acuérdense de esa imagen, de verdad. Un vestidito roto, pues ahí está, Señor, un vestidito roto, una cervecita, que no me va a tomar toda la cuaresma. Y el corazón desgarrado, ¿cuál va a ser? Ah, caray. ¿Qué tal si dejas de juzgar? Así nada más. Dejar de juzgar está muy difícil. ¿Y qué tal si cada vez que te sorprendas juzgando, dices, Señor, te voy a ofrecer un acto de caridad por alguien, ¿no? O las críticas, como les digo, es bien fácil, ¿no? Y a veces, y no hay que hacernos ahí un poquito a veces ni siquiera las tenemos que decir, pero ya por dentro tenemos el rin, ¿verdad? Híjola, es que... Y ya estamos criticando. Ya estamos, pero más metidos en la crítica. Hay uno de crítica. Los que se enojan mucho. Hay uno de enojos, de la ira, ¿no? Es que se me metió en la calle y ¿qué le pasa? No sé qué más. Tranquilo, tranquila, no pasa nada, ¿no? Es que ¿cómo es posible que me hable así a mí, ¿no? Que yo, ¿no? Y sacando ahí el orgullo y la soberbia, hay uno de orgullo, hay uno de soberbia, hay uno de ira, hay uno de tantas cosas que tenemos por ahí a flor de piel. Ayunar. Ese es el ayuno espiritual. Y eso, queridos todos, es el ayuno que más nos cuesta. Porque ahí desgarramos el corazón. Entonces ya saben, en esta cuaresma, si quieren darle un vestidito roto a nuestro Señor,
o si quieren darle un corazón desgarrado, arrepentido, que lo busca con sincero amor, que lo tiene a Él como el único Salvador, que le entrega los propios pecados, por más sucios que sean, por más cochinos que sean, por más ocultos y negros, y entregárselos a Dios. Ya saben que el ayuno, la oración y la limosna, a su modo, son también 3 medios. Y como les digo, no es nada más para agradar a Dios, es para nosotros encontrar la plenitud. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida plena, una vida feliz. Eso es lo que yo deseo para todos ustedes en este camino cuaresmal. Que se puedan encontrar profundamente con Dios y que le entreguen todo lo que son, todo lo que tienen. Que lo encuentren en el hambriento y que le den de su pan. Que le encuentren en el sin techo y que le den seguridad. Que le encuentren en el que no tiene vestido y que le den una de esas tantas prendas que están guardadas en el closet, incluso dentro de bolsas que hace años no se abren. Creo que Dios nos llama a convertirnos en esta cuaresma. Quizás dediquenle unos 20 minutitos a la oración para que todo esto baje al propio corazón, ¿ok? Es bueno que baje al propio corazón. En silencio, apunten lo que tengan que apuntar. Antes de despedirme, les dejo mi bendición y ya pueden seguir ustedes en silencio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.